Bienvenidos a la segunda parte de esta presentación sobre volcanes, calderas del Ecuador y del mundo. Esta segunda parte va a ser clave para que nosotros podamos entender cómo se clasifican los volcanes a partir de cómo está también clasificada, dividida el tipo de magma volcánico. De esta manera podremos entender la naturaleza y el comportamiento de los distintos volcanes, tanto en el Ecuador como en el mundo. De la anterior presentación podemos recordar cómo se da una erupción volcánica, pero el punto fundamental es de qué naturaleza y de qué tamaño es su cámara magmática. Recordemos que en esta cámara el magma constituye material fundido y una gran cantidad de gases, que son los que fuerzan más adelante, venciendo la resistencia del domo, la erupción volcánica, y el material entonces es expulsado y se pulveriza en forma de ceniza. Pero esta ceniza volcánica, nosotros vamos a poder ir viendo su naturaleza a partir de, por ejemplo, mirarla en un microscopio y ver que frente al tamaño de esta barra de color amarillo que representa medio milímetro, vemos que el tamaño de la ceniza volcánica en promedio es bastante menor. Esta ceniza volcánica va a tener dos propiedades fundamentales entonces, de acuerdo a su composición química. Y es que en primer lugar es altamente abrasiva. Es por eso que cuando se dan las expulsiones de ceniza en las erupciones volcánicas y esta cubre amplias extensiones de nuestra atmósfera, es muy peligroso la operación de los aviones, ya que sus turbinas podrían ser destruidas por el material volcánico. La segunda propiedad es que es altamente opaca, es decir, es muy eficiente para bloquear la luz y por eso puede oscurecer un día. En el año 1600, en la erupción del volcán Huayna Putina, a 75 kilómetros de la ciudad de Arequipa, en Perú, la erupción de este volcán provocó 3 días de oscuridad en la ciudad de Arequipa, lo cual está registrado en las crónicas de la colonia. Pero el efecto más importante de los volcanes, y este tiene una escala mundial, es el efecto de la gran cantidad de gases volcánicos que se dan durante los periodos eruptivos. En primer lugar, tendríamos la emisión de óxido de azufre. Este óxido de azufre tiene la propiedad de formar aerosoles en la atmósfera y estos aerosoles bloquean el ingreso de energía solar de luz y reflejan hacia el exterior de la atmósfera. De tal manera que la cantidad de energía que ingresa es menor y lógicamente lo que refleja es un reflejo débil. Esto produce lo que se llaman los inviernos volcánicos. De acuerdo a la magnitud de la erupción, puede durar unos días, unas semanas, pero hay volcanes que han producido inviernos volcánicos que han durado meses e inclusive años. Más adelante veremos la erupción del volcán Tambora, que en 1815 erupcionó y en 1816, a miles de kilómetros de distancia, Europa sufrió lo que se llamó el año sin verano en 1816, un año frío totalmente. Lo que se da a más largo plazo es que los volcanes emiten grandes cantidades de CO2
Y este efecto ahora está muy conocido a nivel mundial porque, claro, consiste en que si bien el CO2 deja pasar la energía que se irradia desde el Sol, bloquea el reflejo de esa energía, el devolver esa energía fuera de la atmósfera nuevamente. Y es lo que ahora llamamos el calentamiento global. El que vivimos actualmente se debe al efecto de la actividad del hombre. Pero en nuestro planeta ha habido periodos de calentamiento global debido a el efecto de grandes erupciones volcánicas. Y entonces, en una gran erupción volcánica, tendríamos como que al planeta primero lo metemos en un congelador durante un tiempo para luego enseguida ponerlo en un microondas. Va a ser muy importante para entender el comportamiento de las erupciones volcánicas el clasificar las rocas volcánicas. Y entonces tendremos una escala de acuerdo a la composición química que va desde el basalto, la andesita, la dacita y la riolita. Son los 4 tipos principales de rocas. Y entonces, los 2 componentes característicos van a ser el silicio en color blanco y el hierro, el óxido de hierro en color verde. El basalto es el que tiene dentro de esta familia el menor contenido de hierro, de sílice, perdón, y el más alto contenido de hierro. El hierro es importante por 2 propiedades que tiene. En primer lugar, actúa en este tipo de mezclas como el fundente. Hace que el material se funda más fácilmente a más bajas temperaturas. Y la segunda propiedad del hierro es que es un colorante. Le da un color fuerte a la roca. Y en la naturaleza, el hierro genera en las tierras colores desde el negro al amarillo, al rojo, de acuerdo al estado de oxidación del hierro. Pero en el caso de las rocas volcánicas, le va a impregnar de un fuerte color negro. Entonces, por eso tenemos que las principales propiedades de la lava basáltica es que son muy fluidas, tienen más alta temperatura, y las erupciones son efusivas. Efusivas quieren decir que generan mucha lava y muy poca ceniza, muy poca explosividad. En los grados intermedios tenemos las andesitas y las dacitas, donde progresivamente va subiendo el contenido de sílice y el de hierro, y lógicamente se van alejando de esas propiedades de fluidez y las erupciones van ocasionando la emisión de ceniza cada vez de una manera más amplia y van a ser explosivas. El color de estos magmas van, en el caso de las andesitas, disminuyendo la intensidad de la coloración negra hacia una grisácea y las dacitas de una grisácea hacia una azul, una coloración azul. Finalmente, en la escala tendríamos las riolitas, que tienen el más alto contenido de sílice y ya el más bajo contenido de hierro. Como veremos, estas erupciones y el magma va a ser muy espeso, muy viscoso. El gas sale con mayor dificultad. No es lo mismo burbujear gas en agua que burbujear en una salsa de tomate o en una miel, ¿no? Entonces las erupciones al acumular mayor presión van a ser explosivas. Los volcanes más peligrosos del mundo están constituidos por riolita. Y ustedes podrán conocer en algunas zonas de todos los países y de Ecuador, zonas donde hay minas de piedra pómez y de ceniza muy blanca. Y esos son los signos
de las grandes erupciones. La riolita, entonces, es la que genera la erupción de supervolcanes. Y para ir clasificando el tipo de erupciones, tenemos el índice de explosividad volcánica, como se dice en inglés, Volcanic Explosivity Index, VEI, que tiene una escala que se usa para describir el tamaño de las erupciones volcánicas, sobre todo basada en el volumen del material emitido. Varía entre 0 y 8, y es una erupción 0 la que se considera no explosiva, es más bien efusiva, y las erupciones se consideran grandes a partir de 5 en la escala de VI o más, y se consideran muy grandes. Las VI 5 ocurren una vez cada década en el mundo. Las VI 6, por ejemplo, ocurren una o dos cada siglo. Y las 7 y 8 tienen un periodo de ocurrencia en el mundo que está en varios milenios. Para ir concretando cómo se aplica esta clasificación, tendríamos que 0 implica una altura de columna menor a 100 metros, casi no hay ceniza. Un volumen, una cantidad de ceniza emitida a partir de 1000 metros cúbicos. Se denominan erupciones hawaianas, y el ejemplo es el Kilauea, un volcán que está varias décadas activo en Hawái. Las del nivel 1, es decir, que tienen una altura de columna de hasta 1000 metros, 1 kilómetro, emiten 10.000 metros cúbicos, a partir de 10.000 metros cúbicos de ceniza, se consideran hawaianas estrombolianas, y el mejor ejemplo es el Stromboli en Italia. El nivel 2, tenemos altura de columna entre 1 y 5, el volumen es 1 milésima de kilómetro cúbico, son volcanes considerados estrombolianos vulcanianos, como por ejemplo la erupción del Galeras de 1992. En el nivel 3, la altura de columna puede estar entre 3 y 15 kilómetros. El volumen de ceniza emitido es 1 centésima, a partir de 1 centésima. Noten que la escala de volumen va subiendo en la proporción de 10 con respecto a la anterior. Son erupciones vulcanianas y, por ejemplo, es la erupción del Nevado del Ruiz de 1985 en Colombia. Del nivel 4 tendremos una altura entre 10 y 25 kilómetros, y ya estamos hablando de 1 décima de kilómetro cúbico de volumen de ceniza. Son erupciones entre vulcanianas plinianas, y tenemos como ejemplos de Galunggung de Indonesia, y es las típicas erupciones del Cotopaxi en Ecuador. VI5, que ya se consideran grandes, estamos hablando de altura de columna de más de 25 kilómetros, ya pueden emitir o emiten volúmenes superiores a 1 kilómetro cúbico, son erupciones plinianas. Es la famosa erupción de 1980 del St. Helens en el estado de Washington, en Estados Unidos, o en el suroccidente de Quito, el volcán Ninahuilca. Nótese que este volcán Ninahuilca es poco conocido, y sin embargo es 10 veces más explosivo del Cotopaxi y está mucho más cerca de la ciudad de Quito. En el nivel 6 tenemos alturas de columna igualmente superiores a 25 kilómetros. Ya estamos hablando de volúmenes que superan los 10 kilómetros cúbicos de ceniza. Son erupciones clasificadas entre plinianas y ultraplinianas. Es el caso del famoso erupción de agosto de 1883 del Krakatau de Indonesia, y la erupción de 1280 del Quilotoa de Ecuador.
Las erupciones 7 tienen en la altura similar a las anteriores, una altura de ceniza superior de, a los 25 kilómetros. Estamos hablando ya de erupciones superiores a los 100 kilómetros cúbicos de ceniza, muy grandes. Es el caso de Tambora que les mencioné en 1815, son ultraplinianas, y en el Ecuador tenemos dos. El más probable en que esté en actividad es el Chacana, que está al oriente de la ciudad de Quito. Y del nivel 8 estamos hablando de columnas superiores a los 25 kilómetros, ya hablamos de supererupciones que superan los 1000 kilómetros cúbicos de ceniza ultraplinianas, y la última erupción registrada a nivel mundial es la del volcán Toba de Indonesia hace 74.000 años. Esta erupción se considera pudo haber causado una extinción en la raza humana superior al 60% de habitantes del mundo en aquella época. Entonces, tenemos frente a nosotros una gran variedad de posibilidades de erupciones volcánicas entre los 1500 volcanes activos que existen en el mundo. En las próximas presentaciones vamos entonces nosotros a detallar los volcanes de Ecuador, pero vamos a ver los más destacados volcanes en el mundo que son similares dentro de esta escala. Muchas gracias por su atención y les invito a que continuemos en este estudio.